Muy buenas a todos. Seguimos con la clase número 2 de lectura e interpretación de planos y cómputos métricos. Recordemos que la clase pasada vimos los tipos de línea, parte de la simbología y lo que se compone o lo que compone un plano en esencia. Entonces bien, vamos a ver un par de ejemplos para afianzar un poco más lo que es el conocimiento en cuanto a la lectura de planos. Recordemos que esto es cuestión de práctica. Hay que buscar planos, leerlos, interpretarlos, ver qué parte no conocemos o no nos es familiar y ir aprendiendo mediante esto, mediante la práctica. Recuerden que la práctica hace el maestro. Si simplemente vemos este video tutorial y ya decimos, no podemos decir que ya sabemos leer un plano. Tenemos que practicar mucho. Entonces bien, vamos a ver un poco lo que es el proyecto que tengo acá para que veamos este. Luego pasamos con un plano que tengo en AutoCAD para que vean otro tipo o un plano un poco más detallado, bueno, lo que es la parte arquitectónica. Y vamos a comenzar, posteriormente comenzaremos con lo que sería los cómputos métricos, ya que son dos cursos que van técnicamente de la mano. Y es una manera de aprovechar el tiempo, ya que vamos viendo partes del plano y vamos computando dicha parte y podemos comprender ciertos factores que con un simple vistazo no vamos a entender. Entonces bien, como lo recuerdo, tenemos el formato, el instituto, nombre del proyecto, quién lo realiza, quién lo revisa, la escala y la lámina. Adicionalmente acá se puede incorporar lo que sería una leyenda para algunos casos. Ustedes verán si es factible o no en el caso que estén dibujando. Y quizás unas unidades o detalles de las medidas como tal, en el caso de las fundaciones, si son medidas diversas. Y quizás algún logo del ente contratante, de la empresa que lo realiza, etcétera. Okay, entonces tenemos la fachada, fachada lateral, la principal, la posterior, ¿verdad? Que nos indica las medidas, ubicación de ventanas, alturas, etcétera. Tenemos la fachada, que es la lateral derecha, la lateral izquierda, que nos indican las vistas a los lados de esta estructura. Nos indica al igual ubicación de ventanas, ancho de la losa de techo, la altura, etcétera. Tenemos acá lo que sería la losa de fundación y de techo. Para esta parte entra un poco más lo que sería el curso acerca de supervisión de obras civiles, pero igual podemos mencionarlo un poco acá, ¿no? Que es una losa de fundación. La losa de fundación, como lo dice el nombre, es una losa que hace las veces de fundación, también se le llama losa flotante, y encima de esta va la estructura. Este tipo de infraestructura eh, básicamente la utiliza el gobierno para lo que son las casas, unas casas simples, casas ligeras, y tiene ventajas como lo es la rapidez de construcción y su desventaja que debido a las condiciones del terreno y las características o el degradado medioambiental puede afectar a futuro la estructura, ya que son cimientos superficiales. Puede existir un desgaste por la circulación del agua, la parte inferior, lo que puede desestabilizar la losa. Entonces, esto es como un preámbulo para que ustedes conozcan un poco acerca de lo que es la losa de fundación. Esta por lo general está conformada por concreto y una malla electrosoldada o una malla Tucson como la conocen por allí. Acá nos muestra lo que sería una perspectiva isométrica con un ancho, lo que es la altura, el ancho y el largo de la misma, la ubicación de la malla. Y acá tenemos la losa de techo, que como podemos apreciar es una losa acero, tiene su espesor en concreto y la ubicación de la malla electrosoldada y algunos otros detalles. Seguimos, acá vemos detalles de fundaciones, siempre hay que estar pendiente del nombre acá que nos diga, por si acaso hay alguna variante allí, aunque de todas formas los dibujos son muy explícitos. Es bastante complejo confundirse acá, es algo, aunque bueno, acá está un dibujo de más, pero bueno, son cosas que se van viendo con la práctica. Acá vemos la viga de Riostra,
vemos lo que sería el acero, la distancia entre estribos, el ancho, los indicadores que nos dicen el tipo de acero con el que están trabajando. Y acá vemos un detalle de lo que sería la zapata. Vemos su emparrillado, sus medidas, donde podemos determinar la cantidad de varas o de varillas. Vemos lo que es el pedestal, los estribos, la plancha, donde iría soldada la columna de acero, y los demás datos de profundidad y los datos de la zapata vaciada. Vemos lo que sería la estructura de acero, lo que es la superestructura. Vemos los pórticos, sus dimensiones, sus detalles. Acá vemos las columnas, la separación, la altura, los diámetros. Vemos la vista superior de la estructura. Vemos lo que serían los detalles de fundaciones, su distancia entre zapatas, su viga de riostra, la medida total. Acá tenemos lo que sería la planta arquitectónica acotada, donde apreciaremos las diversas medidas. Podemos ver acá, ahí ubicamos pues a qué se refiere la medida. Por lo menos esta acá, este 1,86 se refiere a la medida de los baños, este 2,60 a la medida de estas habitaciones. 2,80, 2,30, ahí tenemos toda la medida y la ubicación del mobiliario como tal. Tenemos la planta de aguas blancas, que quizá no podamos apreciarla bien debido al color, pero allí vemos cómo llega la cometida su diámetro, su T allí, o su codo, debería ser más bien un codo, porque quizás dejaron una salida de agua para la parte de afuera para colocar una llave. Y la distribución en lo que serían los baños. Tenemos también las aguas negras. Está muy sencillo para este caso, que es un centro piso y lo que sería la tubería para el lavamanos, la poceta y el centro de piso como tal, su taquilla y su tanquilla para la salida. Vemos lo que son los planos eléctricos, que son muy sencillos. Este es para el caso de iluminación. Si bien recuerdan, el círculo con una cruz nos indica que es un bombillo que está colgando, y acá, bueno, son bombillos o lámparas de pared. Vemos la línea curva que nos indica que está empotrado, bien sea por pared o por techo, y acá nos indica el circuito al que corresponde. Recordemos que por lo general para la parte eléctrica debe haber más de un circuito, a fin de que si ocurre una falla no quede o haga corte en toda la vivienda, sino que solamente un determinado sector. Se recomienda siempre hacer uso de dos circuitos. Si bien podemos dar electricidad o lo que sería toma corriente e iluminación por separado, también sería conveniente dividir la parte de iluminación y la parte de toma corriente en dos circuitos cada uno. Para el caso de acá tenemos lo que sería la iluminación y vemos que tenemos dos circuitos que parten de acá, que sería la cometida, este cuadro acá, que es donde estaría el tablero, a donde llega la electricidad, y de allí hacemos la distribución respectiva, bien sea con el uso de breques u otros medios para cortar la corriente. Entonces tenemos el circuito 1, ¿verdad?, que abarca toda esta área, vemos cómo lo conecta allí, y vemos el circuito 2, que es para la parte interna o de las oficinas. Adicional a eso vemos otra nomenclatura, que vemos un S3 allí, que corresponde a lo que serían los switches o los interruptores. ¿Verdad? Cuando está solo es que es 1, cuando dice 2 que es un interruptor doble, y cuando tiene 3 que es un interruptor triple. Y para la parte de toma corriente, acá nos falta la nomenclatura allí de los circuitos. Tenemos que igual son líneas curvas y su simbología corresponde con lo que ya habíamos visto anteriormente, que es un círculo con dos rayas indicando la salida bifásica. Entonces allí podemos apreciar que es bastante sencillo lo que sería este tipo de planos. Ahora bien, vamos a estos planos.
que es una vivienda. Voy a dejarle todos estos archivos en lo que es la descripción para que puedan descargarlo. Tenemos dos hojitas, ¿verdad? Tenemos un detalle de planta arquitectónico y tenemos un detalle adicional de los cortes. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy para finalizar con lo que sería la lectura de planos. De allí pasamos a lo que serían los cómputos métricos. Entonces, bien, tenemos la leyenda: primer piso, segundo piso y azotea. Acá vemos un cuadro, ¿verdad?, donde vemos los tipos de puertas y sus respectivas medidas. Entonces, bien, vamos al primer piso. Vemos, como ya le habíamos dicho, el tipo de cota, ¿verdad?, donde nos indica la longitud. Acá vemos, este sería el espesor de muro, este sería la longitud del espacio del garaje para el portón. Tenemos otro muro, tenemos como una especie de puerta. Sí, es una puerta que ahora acá, lo que pasa es que con el color no puede visualizarse correctamente. Acá tenemos luego lo que sería más muros, tenemos un jardín y acá tenemos un corte, un indicador de corte que nos dice A. Tenemos uno que nos dice B y tenemos acá uno que nos dice C. Entonces allí nos denotan baño, la cantidad de peldaños. Vemos que el baño está en la parte inferior de las escaleras, por lo que se nota acá. Acá vemos el inodoro, el lavamanos y vemos la escalera subiendo. Vemos la puerta, la ventana corrediza y apanelada, el espesor del muro, la distancia. Vemos lo que serían las columnas o el soporte de la estructura. Acá vemos lo que sería el mobiliario, nos indica la sala o el uso de los espacios como tal. En una descripción allí: sala de estar TV, comedor, y nos siguen indicando pues la ubicación de los mobiliarios, la cocina, las dimensiones como tal. Vamos a lo que sería la segunda planta. La segunda planta vemos lo que sería el balcón, sus respectivas dimensiones, sus puertas, sus camas. Vemos la escalera con la cantidad de escalones, sus respectivas dimensiones. Vemos el baño, la tina, el estudio, todo con sus respectivas dimensiones e utilización de espacio. Por lo tanto, si pueden apreciar, es bastante sencillo. Ahí vemos lo que sería el corte. Es bastante sencillo la interpretación de un plano como tal. No es algo que contiene directrices o analogías, en el caso extremo de lo incomprensible. Seguimos viendo los muros, vemos lo que sería la azotea, la entrada de las escaleras, el uso de las habitaciones, el baño, la ubicación de las piezas sanitarias y el patio, y una habitación adicional que sería la de servicio, y como una especie de salida, escalera de caracol, que la tenemos en todos los pisos. Entonces, bien, vamos a ver, notamos que tenemos unas líneas o unos ejes de corte. Tenemos el corte A, el corte B y el corte C. Nos vamos a la segunda hojita, vamos a ver el corte A, que es como el corte longitudinal de la vivienda, ¿verdad?, donde vemos lo que sería la entrada. Vemos lo que es el detalle, el nivel de detalle de la estructura misma. Esto para apreciar cosas que no veríamos en el dibujo de planta. Por lo menos acá en el dibujo de planta vemos lo que son las dimensiones y cotas, ubicación de los mobiliarios, pero en tal caso no vemos la altura, ¿verdad?, de los pisos como tal, de la losa. Son detalles que podremos apreciar acá con poco más de facilidad. Vemos también el detalle de la cúpula de las escaleras, la ubicación de las escaleras. Ese sería el corte A, es un corte longitudinal paralelo a la longitud de la casa. Y el corte B, que sería un corte a lo ancho, donde visualizamos igualmente la altura
los pisos, la dimensión de las losas y la ubicación o altura de las piezas dentro de la vivienda. Y vemos el corte C acá, que sería el corte del baño. Si vemos la ubicación, el corte C está en la primera planta, cortando longitudinalmente la parte del baño. Entonces acá me lo cambiaron, es corte C. Entonces vemos allí la altura, ¿verdad?, del rellano para saber la profundidad o como tal, la cantidad de escalones de lo que sería el techo de la pieza y la altura de la misma, la ubicación de la ventana, la altura de las piezas sanitarias como tal. Son los detalles de la estructura. Acá vemos lo que serían las fachadas, que lo colocan como elevación. Entonces, bueno, ya con esto tenemos un poco de conocimiento acerca de lo que son los planos y el contenido de lo mismo en cuanto a planta arquitectónica. Por supuesto nos falta conocer otro tipo de planos más a detalle, pero esto es algo que requiere un poco de práctica y buscar o tener a mano suficientes planos para poder visualizar, pues. Detalles, recordemos que los planos se adaptan a la necesidad o dependiendo de lo que estemos trabajando. No todos los planos son estrictamente iguales. Ahora bien, podemos pasar a lo que son los cómputos métricos. Vamos a ver cuánto llevamos. Okay. Los cómputos métricos son los cálculos necesarios para todo tipo de estructura o trabajo. Quizá yo me enfoco un poco más a la parte civil, ya que es mi área. Pero esto nos permite determinar el material para calcular un presupuesto, determinar insumos, materiales, equipos, mano de obra, etc. Entonces los cómputos métricos tienen el objeto de determinar la cantidad del material necesario, establecer el costo y establecer los volúmenes de la obra como tal. Estos volúmenes, llamémoslo así, el metraje. Ejemplo, paredes, metros cuadrados, concreto, metros cúbicos, etc. Acá vemos un plano que está allí, pero este es material del curso, otro curso. Principios generales para realizar un cómputo métrico. Primero tenemos que estudiar la documentación. Esto se refiere a la memoria técnico-descriptiva del proyecto como tal, que siempre viene adosada en conjunto con los planos, ya que nos especifican los métodos de construcción. Si no elaboramos nosotros mismos el proyecto debe incluir esto, ¿no?, que es donde nos van a indicar el procedimiento de construcción, método usado, un paso a paso de cómo sería la construcción de la misma. Debemos respetar los planos en base a las mediciones que aparecen allí. Si es necesario, debemos usar material adicional como un escalímetro a fin de que determinemos, dado el caso que no tengamos o no hallemos una medida, no podemos asumir dichos datos, tenemos que tomar esos datos en base a los planos que nos están suministrando. Eso corresponde también a medir con exactitud dichos cómputos. La recomendación como tal, efectuar un estudio completo de los planos, a ver si tenemos los planos necesarios para hacer todo lo que serían los cómputos métricos. Esto, como bien se lo mencioné en un principio, la clase pasada, tener a mano todo lo que son los planos de arquitectura, estructurales, de infraestructura, de instalaciones sanitarias, eléctricas, etc. A fin de que podamos hacer un cómputo general de todo lo requerido para la obra. Los cómputos métricos deben tener un orden lógico o una secuencia lógica en base a la construcción, ya que digamos que cuando la mejor forma de trabajar, ¿no?, los cómputos métricos es como hacerlo en base a un presupuesto, como si estuviéramos elaborando un presupuesto, para hacerlo de manera lógica o en la secuencia en la que realmente se construiría la obra. Esto a fin de evitar que se nos pase algo
o se nos olvide o no consideremos alguna parte de la estructura misma. Por lo general, los cómputos métricos se establecen en una plantilla o, o un formato, ¿verdad? Donde vamos a ubicar el código, la descripción, la unidad, ancho, largo y alto y demás especificaciones para cada material con el que vamos a trabajar. Eh, los materiales, recordemos que los materiales corresponde a una de las partes o al desglose. Dentro del desglose de lo que sería el presupuesto, recordemos que es un presupuesto, es algo que nos permite determinar el costo de una obra. Tenemos también lo que es análisis de precio, el análisis de precio que sería el desglose como tal del presupuesto, y este tiene sus renglones como son los materiales, equipo y mano de obra. Por lo tanto, los materiales es una parte esencial, ¿verdad? Dentro de un presupuesto, ya que nos permite determinar los insumos que vamos a requerir dentro del proyecto. Es una de las partes necesarias dentro del análisis de precio y de lo que es los cómputos métricos, determinar dichos materiales como tal. Las unidades con las que trabajan los materiales son muy básicas. En general están en kilogramos, metro, metro cuadrado, metro cúbico, pieza, saco, unidad, tonelada, galón, litro, entre otras. Estas son las medidas comunes usadas acá y no debería ser un problema trabajar con esta, si bien ya les pasaré o les suministraré dentro de los datos o del enlace que le voy a dejar del material para descarga, algunas tablas que le pueden servir para determinar o trabajar en función con respecto al material que estén trabajando, para determinar su unidad respectiva o su metraje en base a las cualidades técnicas de dicho material. El peso de los materiales, por lo general esto lo trabajamos en ciertas ocasiones para lo que sería la cuestión de transporte. Tenemos allí los pesos del acero, el aluminio, la arcilla, la arena, entre otras, cuando está húmeda, cuando está seca. También le dejaré todo este material por allí que quizás le pueda ser útil más adelante cuando estemos trabajando con el cálculo de los cómputos métricos. Ahora bien, tenemos unos cuadros que les he suministrado acá en una presentación, se llama cálculo, donde vamos a ver entre las primeras diapositivas lo que son las cabillas, la designación que nos va a aparecer en la partida, está hasta el número 8, hay más unidades, donde vamos a ver el diámetro en pulgadas, la longitud y su peso por metro y por pieza. Recordemos que la pieza son 12 metros, entonces tenemos todo esto acá. Esto nos sirve en el caso que queramos, si nosotros vamos a computar, lo más probable es que computemos el número de cabillas que requiere, ejemplo, una zapata. Pero cuando vamos a hacer el análisis de precio del mismo, vamos a notar que las partidas existentes por lo general no están en piezas, a menos que quizás sea suministro. Entonces la unidad va a estar en kilogramos fuerza, por lo tanto vamos a tener que determinar el peso de la cantidad de cabillas que nosotros necesitamos para dicha zapata. Eso lo vamos a, entonces primero vamos a determinar la cantidad de cabillas y luego lo vamos a multiplicar por el número de piezas para ese caso de ejemplo. Tenemos adicional lo que son la tubería cuadrada, rectangular, IP, IPN, UPN, UPL, que están allí, están el peso, el área que ocupan, el ancho, el alto, el espesor, y está todo lo que pueden necesitar allí para determinar lo que es el peso y el área de las mismas.
Adicional, dentro de del material le voy a dejar la primera casa o los primeros planos que vimos, con el ejercicio resuelto, o sea, lo que son los cómputos métricos de la primera vivienda, que pueden verlo, practicarlo, examinarlo y bueno, si es necesario o si es posible, de ser posible, imitarlo, sacarlo ustedes por su cuenta, de manera que les dé similar a lo que allí aparece. Entonces bien, vamos a eh, para esto, demasiado tiempo, parece que voy a tener que dejarlo para la próxima clase. Vamos a trabajar 5 minutos, a ver si nos da chance de adelantar algo para completar media hora. Bien, acá les voy a dejar unos planos del gobierno, de lo que serían unas viviendas, ¿verdad? Dentro de estos planos vamos a tener todas las especificaciones necesarias. Vamos a tener el nombre del proyecto, el contenido, quién hizo el dibujo, quién lo revisa, el índice, que nos indica la cantidad de láminas, la fecha de realización y la escala a la que se nos presentan los datos como tal. Estos vamos a utilizarlos, todos estos planos, para lo que es el cómputo de los materiales respectivos. Vamos a determinarlo entonces por partida, ¿verdad? En base a la secuencia lógica de construcción, y vamos a ir calculando allí los materiales necesarios y lo que sería el procedimiento de construcción, supongamos el caso de que no lo tengamos para este caso. Entonces bueno, le voy a dejar este material también en lo que sería la descripción del video para que lo descarguen, y en la próxima clase estaríamos comenzando con lo que serían los cálculos de este proyecto. Un saludo, hasta luego.